Hizo nuestro hermano Esteban, que el Señor lo bendiga, amén. Y así a cada uno de nosotros que estamos acá, aquellos que nos visitan por internet, también que el Señor les bendiga. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Romanos. Que es mediante Jesús. Esto a grandes rasgos es el plan de salvación, lo que nosotros creemos por fe. Amén. Ahí está figurado de una manera donde podamos entender y comprender qué fue lo que pasó cuando nosotros leemos que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. A esto se refiere, a que en algún momento pecamos y seguimos pecando, en que en algún momento merecíamos condenación, ya merecíamos que se siguieran haciendo sacrificios, merecíamos que nuestra vida sea arrebatada, y posteriormente nace Jesús y es Él el que se lleva todo esto. El que haya pasado todo esto, el que haya suscitado todo esto, es la gracia, es el amor de Dios. Y aprenderemos tres efectos que trae la gracia, tres cosas que la gracia trae hacia nosotros, que este favor de Cristo ha traído hoy en día a mi vida y a tu vida. Nos trae salvación, nos acerca y nos transforma. Amén. La gracia, este favor de Dios, nos trae la salvación, nos acerca a Dios y nos transforma. Primero, somos salvos por gracia, no por las obras que podamos hacer. Y este es un concepto que tenemos que tener claramente. No somos salvos por las obras que hagamos, ¿ya? No somos salvos por lo que yo pueda hacer y deje de hacer. Eso no nos va a salvar. Lo único que nos salva es el amor de Cristo, que se manifestó en la cruz. Podemos leer en Efesios 2, 8, 9 que dice, Pablo cuando le escribe esta carta dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes, nosotros, tú y yo, no tenemos ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser
salvo. Esto nos llama a humildad, esto nos llama a entender que a pesar de que hagamos lo que hagamos, que a pesar de los galardones que tengamos, que a pesar de los méritos que creemos que son los mejores, no somos dignos de esto. Esto es solamente un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La gracia, cuando entendemos y comprendemos que es un regalo de Dios y entendemos que la que nos salva de todo esto, podemos de alguna manera comprender y entender que esto ayuda en nuestra vida del cristiano. Esto nos da un crecimiento, esto nos desarrolla. Y ahí pasamos al siguiente punto. Su gracia nos permite acercarnos a Dios. El contacto directo existe ahora mediante la obra de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Leíamos en Romano que murió por nosotros. Ya, Él fue ese sacrificio. Veíamos anteriormente que perdíamos el contacto con Él y ahora tenemos contacto con Él mediante Jesús. Y esto es lo que pasa con la gracia. Este regalo que Dios nos hace a nosotros nos permite tener el acercamiento con Él, el poder ir a un culto, el poder orar, el poder cantar alabanzas y saber que las va a escuchar. Anteriormente no pasaba eso. Tenían que suscitar muchas cosas para que Dios siquiera nos considerara. Pero su gracia nos permite hoy en día poder acercarnos, poder día a día nosotros hablar con Él. Hay muchas formas, pero el fondo tiene que ser hablar netamente con Él. Muchas veces nosotros creemos que Él no nos escucha, que Él no nos quiere, pero no, muy por el contrario. Su gracia, este regalo que Él nos ha hecho, este amor que Él tuvo para con nosotros, nos permite poder conectarnos con Él. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Muchas veces, y asumo, a muchos de nosotros nos ha pasado que nos sentimos pecadores. Muchas veces nos sentimos sucios. Muchas veces nos sentimos gente de mal, que no merecemos esto, que no la merecemos, que no somos dignos de tanto amor. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. Allí recibiremos la misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. Y aquí viene lo más importante y el desafío de la noche o tarde, que es su gracia nos transforma. Podemos ver que al reconocer este regalo, nuestra conducta cambia, debe de cambiar. Debe de haber un cambio en nosotros. Esto que Dios nos regala, esto que Él nos da, debe de causar un efecto en nosotros. Cuando no existe este efecto, algo pasa. No hay una convicción de pecado. Cuando no hay un cambio de conducta en nuestra vida, no entendemos el proceso por el cual estamos viviendo, estamos pasando. Simplemente lo tenemos ahí en la mente y no pasa a nuestro corazón. Por eso es importante que la gracia de Dios genera esta conducta, genera que el Espíritu Santo vaya, atraviese nuestra mente y haya un cambio de conducta. Aprendíamos al comienzo que sus obras no nos salvan de ninguna manera. Ser un buen cristiano no me va a hacer salvo, pero sí me va a hacer que en mí haya una transformación, haya en mí un cambio de conducta, un cambio de mente. Tito 2, del 11 al 12 dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada. Tú y yo sabemos lo que ha hecho Cristo. Ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. La gracia nos transforma. Puede ser un cambio abrupto, desde que dejé de fumar, dejé de tomar y voy a la iglesia todos los domingos, o puede ser un cambio moderado, de decir 10 garabatos voy a empezar a decir 5, 4, 3. Desde que empecé a perdonar solamente a una persona, voy a empezar a perdonar también a mi vecino, a mi amigo y a mi familia. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Todo esto es un proceso que cuesta, porque lamentablemente en nosotros está el ADN pecaminoso. Queremos pecar, queremos hacer el mal. Y ahí su gracia se renueva,
La misericordia de Dios se renueva día a día. Por tanto, mi hermano, si tú estás en una vida pecaminosa, si yo estoy en una vida pecaminosa, mis hermanos que quizás nos ven están en una vida pecaminosa, su gracia se renueva. Él nos salva. Su gracia, este regalo, nos salvó. Nos liberó de la muerte. Nos liberó de este juicio que teníamos. Ahora estamos acercándonos más a Dios. Podemos estar con Él. Pero también debemos de transformarnos. Nuestra conducta tiene que ser distinta a la del resto. Aprendíamos tanto el martes como el domingo anterior que nuestra conducta debe de cambiar. Debemos de demostrar que somos cristianos. Y esto no significa estar con una Biblia predicando o exhortando o vivir una vida llena donde las apariencias demuestren que somos cristianos. Va más allá. Esta transformación existe desde el corazón, desde cómo yo trato a mis hermanos, desde cómo yo perdono al resto, desde cómo mi ética y mi moral apuntan a que, como lo dice en el libro de Tito, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Amén. Para ir ya terminando, aprovechemos este regalo que viene a nosotros solamente por creer. Todo este regalo viene solamente por creer, por la fe. Esta gracia cae a nosotros por creer a Dios, por creer en su sacrificio, por creer en su obra redentora, por creer que somos pecadores y necesitamos un Salvador, por creer. Somos salvos de la ira de Dios. Esto es su gracia. Tenemos entrada a su trono celestial, tenemos este acercamiento que veíamos, pero debemos de cambiar nuestra conducta, debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, creo que acá nadie podría decir eso, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Mis hermanos, vivamos en la gracia de Dios y comprendamos y entendamos lo que hoy hemos podido exponer. Que la gracia de Dios es un regalo. Nos hace ser salvos, nos acerca a Dios, pero debe haber en nosotros un cambio en nuestra conducta. Amén. Los invito a ponerse en pie y oramos. Señor, te agradecemos una vez más por tu mensaje, Señor, porque una vez más, Señor, tú nos acercas, Señor, nos exhortas, nos hablas, Señor, a nuestra vida. Gracias, Señor, por poder, Señor, darnos más luz, Señor, de la que podíamos tener hace tiempo atrás, Señor, por ayudarnos, Señor, a comprender, a apreciar este hermoso regalo, Señor, que es tu gracia, Señor. A entender, Señor, que tu sacrificio en aquella cruz, Señor, es importante, Señor, y debe de repercutir en nuestros corazones, Señor. Guíanos, Señor, en esta semana que comienza, Señor, y así en nuestra vida diaria, a poder tenerte por primero, Señor. A poder comprender, Señor, que nuestras obras, Señor, no nos hacen ser salvos, Señor. A comprender, Señor, que es tu amor, Señor, ese creer en ti, Señor, y en lo que tú hiciste, nos hace acercarnos a ti, Señor. Y por último, Señor, ayúdanos a comprender y a entender que debemos de cambiar nuestras conductas, Señor, a tener un corazón transformado, Señor. Guíanos, Señor, todos los días de nuestra vida para poder entender y comprender esto. Sé tú guiando a cada uno de mis hermanos, Señor, que pudo haber escuchado esto, aquellos que están online, Señor, también. Y así, ayúdanos, Señor, a poder vivir en tu gracia. Te agradecemos, Dios, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Esteban queda con el servicio.